A eso es. Entonces, vamos a ver. Bueno, habíamos hecho entonces, habíamos ya avanzado. Nicole, importante, me pone Nicole, está grabando todavía, recién he puesto, porque lo que he estado hablando era un recuento. Claro, no, ¿ustedes no se han dado cuenta? Yo no grabo desde el inicio, pues aquí recién estoy grabando. ¿Ya? Ok. Entonces, claro, Juan, siempre se tiene que grabar la clase, no te preocupes. Take it easy, take it easy. Ok, tranquilo, tranquilo. ¿Ya? Ok. Bueno, ya, vamos a ver. El día miércoles entonces ya habíamos entrado a lo que era pre-incas, que es el tema de esta semana. Nos toca hablar sobre el periodo de primer horizonte y primer intermedio. Ya habíamos explicado qué cosa eran los horizontes y los intermedios. Esto era una clasificación hecha por John Rowe y que él había clasificado a las altas culturas, es decir, a las civilizaciones ya desarrolladas, en dos periodos. Un periodo en donde están las culturas que tienen una gran expansión, ¿ya? Sí, ya estoy compartiendo, estoy en la tercera diapositiva, ¿está bien? Y las culturas que tienen gran expansión o panperuanas están en un periodo llamado horizonte. Y las culturas que son regionales o provinciales están en un periodo de intermedio. ¿Ya? Recuerda que para John Rowe las culturas, las altas culturas andinas se dividen en horizontes e intermedios. ¿Está bien? Veamos entonces. Sí, hoy día sí hay examen, que nos toca hoy, pues, ¿no? No podíamos tomarte 2 veces examen. ¿Ya? Ok. Entonces, ya habíamos mencionado esto, por eso vamos a pasar a la siguiente. También habíamos dicho que para Luis Guillermo Lumbreras, ya después del arcaico, había una etapa llamada formativo, y que esta etapa formativo es la etapa que va desde el año 2000 hasta el año 200 antes de Cristo. Es una etapa para él necesaria porque acá, como dice su nombre, se forma, ¿ya? Se termina de formar a las altas culturas. Es decir, las características que ya venían del arcaico superior se consolidan y van a haber otras características que se van a añadir, como la cerámica, la orfebrería, la metalurgia, el uso del telar, que es la máquina para poder tejer, ¿ya? Por si acaso. Estoy, Lisette, en la cuarta diapositiva, en el periodo formativo. Y Jason, si no puedes ver la diapositiva, ya sabes, entras, sales de nuevo y si no, lo descargas del PDF que hemos colgado en el sistema. ¿Ok? Correcto, sí, gracias. Bueno, esto también ya lo habíamos explicado, ¿no? Pero aquí la precisión. Para el señor Guillermo Lumbreras, el formativo es una etapa que también tiene una subdivisión. Está el formativo inicial, donde están esas civilizaciones previas a Chavín, están tratando de consolidarse, ¿no? Pues son pequeñas civilizaciones, pero ahí están, tienen cerámica, tienen todo lo del arcaico superior y están tratando de desarrollarse. La mayoría de estas culturas conviven en la Sierra Norte y la Costa Norte. Por eso es que producto de estas culturas del formativo inicial, es que de ahí es donde se va a originar la cultura chaví, ¿no? Ah, ese Yair, ok. Sí, es el dolor, ante todo el dolor. Ya. Y producto de la síntesis, de la unión de estas culturas, ya, de estas civilizaciones que van del 2000 al 1500, se crea la cultura más desarrollada que es Chavín, que para Lumbreras estaría en el formativo medio. Ahora, en los últimos, dice, 500 años de Chavín, aparece otra cultura, que es Paracas, que convive con Chavín. Para Lumbreras, obviamente no son igual, pues, ¿no? Aunque compartan el tiempo, los últimos 500 años, dice que Paracas debe tener su propio periodo, aunque esté dentro del periodo formativo medio. Este viene a ser el formativo final. El formativo final va desde el 700 al 200 antes de Cristo, ¿ya? Ahora, para Lumbreras, por si acaso, en el formativo final no solamente está Paracas, o sea, por un tiempo solo está Paracas. Casi al final de Paracas aparecen otras culturas. ¿Cuáles? Vicus, Virú, Salinar, Pucará, ¿ya?
Son culturas pequeñitas que van de entre el año 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, ¿ya? Casi 400 años están ahí. Y que no están en ningún periodo para John Rowe, o sea, ni en horizonte ni en intermedio, ¿ya? Porque justo el primer intermedio comienza en el año 200 después de Cristo, ¿ya? Vamos a ver. Ahora sí. Aquí están algunas culturas que ya habíamos visto. Estas son las del formativo inicial. Culturas que van a estar antes de Chavín, pero que como resultado se van a fusionar, se van a unir y formarán a la cultura Chavín, ¿ya? Se van a sintetizar, creando la civilización más desarrollada de ese momento, por si acaso, de ese momento, ¿ya? Y luego, pues, vamos a ver acá algunas imágenes que yo te había mencionado, que en estas civilizaciones pre-chavinoides se ven algunas imágenes de guerra, señal que había conflictos entre ellos, ¿no? Pero todavía no eran militares. Militares cuando ya tenemos un grupo especial, destacado, desarrollado, ya, plenamente, y que este obviamente haya logrado, de cierta manera, estar dentro del Estado. Acá todavía no hay eso. ¿Ya? Acá todavía no va a haber. Entonces, Tracy, tienes que bajar el PDF, porque puede ser también ya puede ser el internet, puede ser también tu ordenador algunas veces, ¿ya? Parecen aliens, no sé, yo los veo más humanos que aliens en realidad, al menos acá. Ok, listo. ¿Ya? ¿Señal que había guerras? Claro que sí. Pero que eran militares, todavía no. Porque hablar de militares es un grupo especializado, que solamente se dedica a la guerra. Acá todavía no había eso. ¿Ya? De hecho, en Chavín tampoco había. En Chavín había guerreros, nada más. ¿Está bien? Solamente eso. Ok. Pasamos a la séptima diapositiva. Ya también habíamos mencionado que tenían mira en los murales. También habían hecho un alto relieve, así se le llama, mira. Bajo relieve y alto relieve. Significa que si pasas tu mano por encima de este muro, no va a ser liso, sino que tiene formas obviamente hundidas y sobresalidas. La forma sobresalida es el alto relieve, las formas hundidas es el bajo relieve. ¿Y por qué hacen esto? Porque, bueno, expresan, por ejemplo, imágenes como este rostro. Acá está el colmillo, ¿ves? Mira los ojos hasta desorbitados. Mira la nariz. La nariz, si tú te das cuenta, se nota los orificios de la nariz mucho más un poco más grande de lo normal. Eso es señal que está amargo. Mostrarte los colmillos es señal de amargura. Y mostrarte de cierta manera que las fosas nasales están un tanto abiertas también es señal de amargura. Es como el toro, ¿no? Cuando estás, ¿no? Cuando estás amargo y botas aire por la nariz así. Entonces, ¿qué pasa con los orificios de la nariz? Se abren un poco más, ¿ves? Yair, tú confía nomás, Yair, ¿por qué eres así? ¿Qué confiar? Ya, José Enrique, eran sanguinarios en estos tiempos como los aztecas. Se sabe que había conflictos, se sabe que había enfrentamientos, por eso había presencia de guerreros. No se sabe qué tan sangrientos en realidad eran. Recuerda que los aztecas no son del mismo tiempo que los pre-incas, son del mismo tiempo de los incas. Entonces ahí ya había arte militar, que es distinto, ¿no? También, ¿ya? Por si acaso. Ok, y la orfebrería, ¿ya? Bueno, ahí está Chavín. Vamos a entrar ya a Chavín porque ahí nos habíamos quedado en la clase del día miércoles. Ahí está Julio César Tello. Tello es el descubridor de la cultura Chavín, ¿ya? Y él señala que esta cultura es la primera alta cultura, o sea, es la cultura que, aunque existen otras previamente a Chavín, esta es la primera que logra un alto nivel, un alto estándar, un alto desarrollo a nivel, obviamente, cultural, económico, para ese tiempo. Por eso es que le llama la cultura madre, la cultura matriz, porque a partir de ella, las culturas que vengan deben ser igual, el mismo nivel que tiene Chavín o más. Debe tener más nivel que Chavín. Ya no puede retroceder. Por eso se le dice la cultura base, la cultura matriz. ¿Está bien? Y recuerda que Chavín logra tener ese nivel porque todos esos pueblos pre-chavinoides,
que te he mencionado en la diapositiva anterior, todos ellos se unen. Gracias, Tello dice que es gracias a que llega una tribu de la selva, de la Amazonía, los arawaks, y que los arawaks habrían ayudado a estas civilizaciones del norte a integrarse en una sola cultura, saliendo como producto la cultura chavín, ¿ya? Descubierta en 1919 y estudiada por el conocido charuco peruano, ¿ya? Hasta antes que aparezca Caral, claro, antes se creía la primera civilización, formalmente hablando. Hoy, hoy sabemos que en el arcaico ya se da el inicio de las civilizaciones, inicio, y entre ellas está Caral. Chavín, sin embargo, es una civilización ya desarrollada, plenamente desarrollada. ¿Está bien? Cultura matriz, primera alta cultura. Para Julio César Tello era lo mismo. Yo puedo tener cultura, altas culturas, pero la primera alta cultura que cumple los estándares es Chavín de Huántar. O perdón, Chavín, ¿no? Ya, Chavín tenía influencias en los arahuas, claro. Una de las influencias, por ejemplo, los arahuas se retiran, se van. Y Chavín, en honor a ellos, se dice que toman algunos de sus dioses. Porque mira, Chavín es de la sierra y se va a extender a la costa. Pero en ningún momento, pues, toca la selva. Entonces, ¿por qué motivo dentro de sus dioses principales está el jaguar y la serpiente? ¿Ves? Entonces dice, como forma de gratitud, ¿verdad? Se va a tener, ¿no?, a dos dioses de la cultura arawak. Y también que las puertas principales de todos los templos chavín se abren por el oriente, es decir, se abren por la zona de la selva. Se dice que eso se hace también en gratitud a los arawaks, como diciéndole que si en algún momento quieren volver, las puertas están abiertas para ellos, ¿ya? ¿Tiene influencia de Caral? No, Caral está en el 2800 y Chavín en el 1500 antes de Cristo, ¿ya? Pero podemos decir que lo que Caral hizo y las otras civilizaciones del arcaico superior hicieron, ayudaron a que en el futuro aparezca Chavín, claro, sí, eso sí. Claro, es mucho después. Algo siempre de influencia hay, pero no directa. La cultura madre, sí, la cultura matriz, madre, la que da base a todos los demás, ¿ya? Caral no, Caral es una de las primeras civilizaciones en formación. Es un estado prístino, recién se están formando las civilizaciones. Chavín ya es una civilización altamente consolidada, para su tiempo, claro, ¿ya? Porque Caral no tiene cerámica, recuerda. Para ser una alta cultura, como Chavín y todas las que vamos a ver hoy, y otras que vamos a ver las siguientes semanas, debes tener cerámica. Caral no tiene. Recuerda que Caral está en el arcaico superior y es pre-cerámico, ¿ya? Eso vamos a verlo ahorita. Vamos a ver. Avancemos entonces. Ok, la cultura chavín nace en un pequeño territorio, en el departamento de Ancash, provincia de Huari, en el río, entre los ríos Mosna y Huachesca. Tiene la suerte de tener dos ríos y eso es bueno para las tierras fértiles. Y se ubica en el callejón de Conchucos, no en el callejón de Huaylas, por si acaso. Sin embargo, Chavín logra una gran expansión. Aunque aparece en Ancash, logra extenderse a Lima, por el sur hasta Ica, por eso convivió los últimos años con Paracas también, La Libertad, Piura, Huánuco, ya es una cultura que logró expandirse. Ahora vamos a ver también algunas imágenes. Su forma de gobierno es teocrática, chicos. ¿Qué quiere decir eso, profesora? ¿Que Chavín no tuvo guerra? Sí, claro, pero no, y aquí quiero ser muy clara. Chavín no utilizó el arte de la guerra para extenderse. Chavín utilizó la ideología, el control ideológico. Y tú me dirás, ¿qué cosa es eso, profesora? Que por medio de la creencia de sus dioses, ¿no es cierto? Por la influencia de sus dioses, va a lograr que haya poblaciones que se unan voluntariamente a ellos. ¿Ves? Algunas no se unirán, pero copiarán el estilo chavinoide, sus dioses, sus características. Y aquí algo que tienes que saber sí o sí. En el mundo andino, ya, una cultura puede ser desarrollada, puede tener tierras, agricultura, ninguna enfermedad, pero los pobladores no dicen, uy, qué buenos trabajadores, uy, tienen una población excelente. No, tú todo lo que tienes en tu vida es gracias a los dioses. O sea, tú puedes trabajar, ¿eh?
Pero si tú tienes una gran producción y no tienes enfermedades y tu estado es desarrollado, no es por ti, es por los dioses. Entonces, teniendo esa visión en el mundo andino, todas las culturas, cuando veían a Chavín, que Chavín era desarrollada, que era plena y todo lo demás, lo primero que preguntaban era, ¿y quiénes son sus dioses? ¿Ves? Entonces, de todos los dioses que tenía Chavín, Chavín tiene 3 dioses importantes, que se conocen como la trilogía. El jaguar, la serpiente y el cóndor. ¿Ya? Aquí, por favor, me van a disculpar porque aquí he puesto doblemente felino. Felino es jaguar. Ahí falta el cóndor. Es jaguar, serpiente y cóndor. Y de los 3, el más importante es el jaguar. Tú dirás, pero ¿cómo se sabe eso, profesora? Porque en todas las expresiones, en todos los lugares donde están sus dioses, pueden estar los 3, pueden haber 2, pero nunca falta el jaguar. Puede faltar el cóndor, las garras, puede faltar la serpiente, que son tipo cabellos, pero nunca va a faltar los colmillos. ¿Ves? Es señal que de esos 3 dioses más importantes entre todos, el que destaca es el jaguar. ¿Ves? Entonces, su forma de gobierno va a ser teocrática. ¿Y eso qué quiere decir? Que controlará a su población y logrará conquistar a otras poblaciones gracias a la ideología religiosa. Y también otra cosa más, ¿ya? Al temor. La población le tiene miedo a sus dioses. Sabe que por estos dioses tienen lo que tienen y que si los dioses se amargan, también se los puede quitar. Así que en realidad la población obedece a los sacerdotes no por ellos, sino porque ellos hablan con los dioses. Y el sacerdote se da cuenta de eso, ¿eh? El sacerdote no es tonto, el sacerdote sabe que si fuera, dice, por mí, de repente no me harían caso. A mí me hacen caso porque yo hablo con los dioses, les comunico cosas, ¿no? Y que ellos pueden saber de los dioses gracias a mí, solo por eso. Entonces los sacerdotes, para mantener su poder, entendieron de que la gente obedece por miedo, no es amor, ¿eh? Ellos no tienen amor a sus dioses, tienen temor a sus dioses, ¿ok? Entonces, teniendo como base eso, ya, teniendo como base eso, los sacerdotes pensaron, si ellos tienen mucho más miedo, entonces van a obedecer más. Y nosotros también nos mantendremos en el poder. Así que, una gran idea. Entre todas las artes que tenía Chavín, textilería, orfebrería, arquitectura, la que más destacó, y ahí viene la respuesta a la pregunta que me dijeron por acá, la mayor influencia que Chavín ejerce en otros pueblos es su sistema teocrático, esa forma de gobierno en base a la ideología. En gracias a él logra extenderse, pero también la habilidad de generar más temor. Si ellos sienten miedo, van a seguir, obviamente, obedeciéndome. Entonces, lo que yo tengo que originar es que tengan más miedo a los dioses. Y la única manera de generar más miedo es no solamente hablándoles sobre ellos, sino viéndolos. Es por eso que Chavín se perfeccionó en ese tiempo, claro está, en la litoescultura. Ellos querían expresar a los dioses, claro, pero no pueden ser solo animales, dice, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si son animales, el hombre dirá, es una serpiente, es un felino, es un cóndor, normal. Lo que hacen es combinarlos. Pero aún así siguen siendo animales. Entonces dice, no, dale forma humana, para que él vea que tiene algo parecido a él, solo que el dios tiene más características que el hombre común no tiene. ¿Ves? Claro, exacto, Ronaldo. Ahorita vamos a ir a eso justamente. ¿Ya? Entonces, el sistema teocrático fue importante. Las castas sacerdotales, que eran especialistas, ellos sabían sobre los cambios climáticos, ¿no? También la astronomía, y ese conocimiento los ayudaba a poder crear y poder establecer el calendario agrícola, o sea, cuándo se siembra y cuándo se cosecha. Por eso es que la población también necesitaba de ellos. ¿Ya? Las deidades, como ya dijimos, y su característica económica es la que todas las culturas andinas tienen. La agricultura es la base de todo, ¿no? Van a tener obviamente ganadería y pesca, y se desarrollan también canales de irrigación. Es claramente entendible que si la población crece y vive alrededor de los ríos, entre más población exista, va a existir poblaciones que están lejos a los ríos. Y eso ya lo habíamos hablado en el arcaico superior.
que se van a construir canales, represas, acueductos para poder así producir en otras zonas agrícolas. ¿Ok? A ver, veamos. Ok, mira lo que logra. Su ubicación inicial fue en los Andes centrales, ya, a orillas del río Mosna, a pie de la Cordillera Blanca, en el callejón de Conchucos, recuerda, ahí es donde inicia, en el pueblo denominado Chavín de Huántar. Es ahí justamente en donde se va a hacer, de todos los templos de Chavín, es el templo más importante. Es en donde se va a celebrar a sus dioses principales. Y es donde también va a estar las litoesculturas, o sea, la escultura en piedra tallada más importante, que es el lanzón monolítico. ¿Ya? Chavín de Huántar no solamente va a ser la ciudad, sino también ahí se construirá el templo subterráneo más importante. ¿Ya? En el departamento de Ancash, como ya habríamos dicho. A partir de acá, y gracias a su ideología y a su gobierno, vamos a ver la expansión. Mira, esta bolita acá en blanco era Chavín. Y mira la expansión. Toda la expansión es lo que está en medio naranja, anaranjadito. Por la costa desde Lambayeque hasta Ica, por eso convivió e influenció también a Paracas. Y por la sierra desde Cajamarca hasta Ayacucho. Esa es la máxima expansión y sin utilizar armas, sin guerras. ¿Está bien? Ya, ok. Ya. Profesora, ¿cómo es eso del San Pedro? Claro, lo que pasa es que Chacharcoca y el San Pedro es una combinación de hierbas, por si acaso, alucinógenas, que los sacerdotes chavín utilizaban, ¿para qué? Para purificar el alma. Obviamente, como son plantas alucinógenas, lo que va a provocar es que se droguen. Y eso originará que tú no sientas las manos, los brazos, ¿no es cierto? Obviamente el cuerpo, lo sientas muy menos pesado. Entonces ellos tenían la sensación como que el alma se elevaba. Y ellos decían que la única manera de poder contactarse y hablar con sus dioses era pues dejando el cuerpo de cierta manera y elevando el alma. Y de esa manera podían interpretar lo que los dioses les decían. Por eso cada vez que hacían ceremonias dentro de Chavín de Huántar, ¿verdad? Los sacerdotes se ponían frente al lanzón, chachaban coca, ¿no? Tomaban la leche de jora, también tenían, por ejemplo, tomaban el San Pedro y obviamente tenían pues efectos de haberse drogado porque comenzaban a sudar, ¿no es cierto? Comenzaban de repente a gritar, ¿no? A elevar, ¿no? Y ellos creían que eso obviamente les daba mayor claridad para entender a sus dioses, ¿ves? Entonces, profesor, una pregunta. Si la idea es que el hombre común vea esta litoescultura, porque ellos justamente se perfeccionaron en eso, esculpir la piedra de tal manera de que tenga la forma, ¿no? Que tenga la imagen, el rostro, los colmillos, para que el hombre vea este Dios. Este Dios no puede estar alegre, no puede estar sonriendo, no, tiene que estar fúrico, para que cuando el hombre común lo vea se asuste y ese miedo le dure toda la vida, para que cada día que se levante, trabaje, tribute y obedezca. ¿Ves? Ya, Víctor, no, esos avances no tenían, ¿ya? eh, Ay, Fabricio, ya. Ok, claro, eran alucinaciones, pues, ¿no? Marcelo, no compares a los especialistas, ¿ah? Porque al menos ellos sí sabían de astronomía y sabían los cambios climáticos. Y gracias a esa información podíamos tener una producción rica y variada, ¿ves? Ya, ok. Entonces pasemos rápidamente a la litescultura. No se detengan ya en estar hablando de eso, gracias. La litescultura va a ser sobre piedra. Para ellos tenía que ser un material oscuro, lúgubre, ¿ya? Tiene forma antropomorfa, como te digo, hay que darle cierta vinculación con ellos, ¿está bien? Zoomorfa porque representan pues a la trilogía que son justamente dioses, que son animales, y fitomorfa que son formas de plantas, ¿no? Representación de la litoscultura. El anzo monolítico, que es el más importante, la estela de Raimondi, la estela de Yauya, la estela del Cóndor, ¿ya? Ay, Juan Alfredo, ya. Obelisco Tello, y las cabezas clavas, por si acaso, no representan a los dioses.
Las cabezas clavas representan cabezas humanas, rostros humanos, y en ellas se representan los rostros de los sacerdotes, en donde se ve que tienen los ojos desorbitados, la boca como desencajada, ¿no? Señal de ¿qué? De que están supuestamente en ese momento reunidos con los dioses. Y las cabezas clavas, a diferencia de las otras litoesculturas, no están afuera. En este caso, no, las litoesculturas están adentro, las más importantes, y las cabezas clavas están afuera. ¿Ya? ¿Y por qué las ponen afuera? Para que si alguien quiere entrar a los templos, recuerda que los templos también eran almacenes, ahí se guardaba toda la tributación que tú dabas. Entonces, si alguien quería entrar a robar, debía tener en cuenta que adentro estaban los sacerdotes reunidos con los dioses, y que si los dioses veían que tú entrabas a robar, te iban a castigar terriblemente. Entonces, era un control psicológico prácticamente eso. El lanzón monolítico está en Chavín de Huántar. Sigue estando en Chavín de Huántar, en el templo, ya, por si acaso. No de los malos espíritus, sino básicamente de las personas que querían robar de repente, ¿no? Sí, Ronaldo, en ese mismo lugar está. Ya, en el mismo templo Chavín de Huántar ahora. Ahora vamos a poner acá una imagen de algunas litoesculturas para que ustedes puedan ver, ¿ok? Por ejemplo, mira, ¿no? Se va a tardar un poquito porque tiene imágenes y bueno. A ver, el lanzón monolítico, ¿ya? Romina, sí, de cierta manera las personas que intentaban quizás entrar a tomar cosas que no eran suyas, ¿no? El lanzón monolítico, mira, acá está, in situ, en la misma, en el templo subterráneo Chavín de Huántar. Acá está, 2.7 de altura, más o menos acá hay una grafía, imágenes, ¿no es cierto? Aquí de los colmillos, esto es de frente, ya, tiene cabellos de serpiente y tiene garras, ¿no? Es como un ser mirándote de manera amarga y fúrica. No, eran sacerdotes, como te digo, la imagen de sacerdotes, que estaban supuestamente con los rostros, ¿no? En plena ceremonia. Eso hacía pensar a las personas que los dioses estaban ahí, y por eso tenían temor y no robaban. Ya no, pues solamente quedaba una en pie, porque las demás se habían caído de Yanira. Sí, exacto. Sí, no tanto que se habían robado, sino que por el tiempo también, recuerda que estamos hablando de una cultura de 1500 antes de Cristo al 200 antes de Cristo. Los movimientos telúricos y también porque no se ha sabido proteger correctamente, ¿ya? Pero solamente quedaba en pie una sola cabeza clava. En el año 2018 trajeron una exposición acá a Lima de las cabezas clavas que habían podido recuperar de las que se habían caído. Hicieron una exposición por 3 meses de manera gratuita en el Museo de Arte de Lima, el MALI. ¿Ya? Y ahorita no se puede, Juan Alfredo. Ya, por si acaso. Ok. Ahora dice, por lo que recuerdo, solo quedaba 2 o 1. Sí, solo quedaba una en realidad. Exacto. A ver, vamos a ver otra litoescultura rapidísimo. Recuerda que el lanzón monolítico es el principal porque representa a los tres y porque está en el centro del templo Chavín de Huántar, ¿no? Ahora, Chavín de Huántar se divide en dos. El templo antiguo y el templo nuevo, ¿ya? Por si acaso. Aquí está la estela de Raimondi. Esta imagen, mira, de este ser, esta divinidad que tiene como 2 báculos en la mano, ¿ya? Por eso se dice que es muy parecido al dios Huiracocha. Tiene mucha similitud. ¿Está bien? ¿Ya? Y tiene, mira, rayos que están representados por las serpientes, ¿no? Es como una corona llena de rayos. Pero si tú volteas a esta imagen, parece en realidad la imagen de un 100 pies. ¿Ya? Por eso dice que dependiendo cómo lo veas. Si lo ves así, ves una deidad que tiene como una corona llena de rayos y que tiene 2 báculos. Y por eso algunos dicen que entre Chavín y Tiahuanaco, aunque no convivieron, debe haber un cierto vínculo. ¿Por qué? Porque es muy parecido al dios Huiracocha, ¿ya? Con algunos cambios en el rostro, claro, pero muy parecido, ¿ok? El obelisco Tello. Ya este es un monolito porque está igual que los otros, está hecho solamente en una sola piedra, ¿ya? Además se cree que en estas piedras están los dioses, por eso estas piedras son piedras sagradas, ¿ya? Pues por eso se le llama huancas.
Huanca significa piedra sagrada, piedra en la cual se cree que convive, ¿no? Habita un dios con múltiples dioses, por si acaso. Ah, Ronaldo, sí, el dios lloró, el dios de los báculos, para la cultura de Tiahuanaco y Viracocha, exacto. ¿Ya? Ok, ahí está, mira, el obelisco Tello, que esculpen figuras mágico-religiosas, felínicos, el cóndor, la serpiente, ¿ya? Aquí está también el obelisco Tello. Ok, y la cerámica. Profesor, una pregunta. Estas litesculturas, en donde están graficados esculpidos los dioses, ¿están dentro de los templos? Sí. ¿Y cualquiera puede entrar a los templos? No. Solo en tiempo de fiesta los sacerdotes permiten que algunos, los que quieren, podían entrar a Chavín de Huántar, ¿ya? Pero casi nadie quería. ¿Por qué? Porque las personas que entraban salían corriendo porque veían el lanzón, pues, ¿no? Imagínate tú, es un templo subterráneo, bajas, medio oscuro, entre entradas y entradas, parece un laberinto, y de pronto cuando parece que estás perdido, ves de pronto una escultura en piedra, pero que en realidad se parece, es tan perfecta, dice, no, ellos la veían tan perfecta con los colmillos así sobresalidos, los ojos sobre así desorbitados, mirándote amargamente, que tiene 2.7 de altura, y tú ya aterrorizado salías huyendo. Y claro, aquí hay que aclarar algo, que para que tú entres al templo tenías que purificarte. ¿Y qué significa purificarse? Pues aparte de chachar coca, te hacían tomar el San Pedro. Eso quiere decir, profesores, que la gente entraba dopada, drogada, de cierta manera, sí. Por eso es que cuando entraba al templo, súmale eso a la oscuridad, súmale que el aire, como es subterráneo, suena así. Entonces imagínate tú, peor que una película de terror. Entrabas y parecía que te habías perdido y salías y de pronto llegabas a la sala central y ahí estaba pues tremenda, ¿no? Piedra, mirándote con los ojos desorbitados y con los colmillos. Súmale a eso, no es cierto que estás obviamente, ¿no? Un tanto drogado, por eso la gente salía huyendo, sudando y decía es horrible, y por eso la gente creía a ese pueblo. De tal manera, o peor, algunas veces hasta se encontraban a los sacerdotes en plena ceremonia frente a lo que era el lanzón monolítico. Y como el sacerdote toma pues brebajes, obviamente, y comienza a gritar, ¿no? Y saltaba y sudaba, ¿no? Y se le reventaba algunas veces la vena de la nariz, que son las más delgaditas, por hacer mucho esfuerzo. Y entonces comenzaba a salir sangre de su nariz. Imagínate un hombre que ya venía, ¿no es cierto?, buscando la salida y ve esa imagen. Entonces salía y decía a todo el mundo, sí, los dioses están ahí, sí, yo los he visto, ¿no? ¿Ya? Yo los he visto, el sacerdote se comunica con ellos. Y con eso también se ratificaba el poder de los sacerdotes. ¿Ves? Que ellos todavía seguían hablando con los dioses. ¿Ves? Imagínate eso. ¿Ya? Ok. Bueno, estamos hablando de otro tipo de purificación. Este era sana, en realidad, ¿ya? Ninguna combinación artificial. Ok, en Chavín de Huántar. Chavín de Huántar es Ancash, ¿ya? Provincia de Huari. Ay, Diosito, Marcelo, no se puede, pues después de la cuarentena, ahí los contactos a todos. Ok, profesor, entonces, como había gente que no iba a entrar, entonces, ok, ya se dejaban llevar también por la gente que había entrado, pero igual, ¿no? Supongo que ellos quieren mirarlos, ya. Por eso es que los sacerdotes dicen, bueno, si la gente no entra a verlos, de todas maneras tienen que ver a los dioses de una u otra forma. No tan impactante como la litoescultura, pero sí los tienen que ver. Entonces, por eso los sacerdotes mandan a que la cerámica chavín sí o sí debe representar a los dioses, es decir, a la trilogía. Tú no vas a encontrar ningún cerámico chavín que no tenga alto relieve o bajo relieve representando a las deidades. ¿Está bien? La cerámica está hecha de arcilla fina, sin molde, o sea, cada una se hace a mano una a una, tiene forma globular comúnmente, es monócroma. ¿Por qué la hacen monócroma? Hay color negro, gris, plomo, marrón, siempre oscuro, ¿eh? Porque quieren imitar el color de la piedra, por si acaso.
Y la idea de hacerlo de un solo color no es que conozcan, no es que por cierto no conozcan otros colores, sí conocían, pero ellos creían que ese color oscuro hacía que de repente la imagen se viera mucho más fiera, mucho más amarga, y eso generaría más temor, ¿ves? Con incisiones, incisiones se dice por esas marcas que están acá, que forman el alto relieve o el bajo relieve, y tienen un diseño pues felínico, ¿no? Porque ahí están los colmillos, ahí está, mira, como si fueran cejas las serpientes, y están las garras acá, ¿ya? Hay tipos de cerámica, por si acaso, vamos a ver rápidamente estos tipos. Mira, lo común es el primero, pero también tú te vas a dar cuenta que no todos tienen asa, pero sí todos tienen un gollete estribo. ¿Qué significa esto de gollete estribo? Que tienen una sola salida del agua. Ese es el gollete estribo, ¿ya? Así se le conoce, ¿ok? Vamos a ver entonces, ahí está. Y vamos a pasar a la arquitectura. Ok, a ver, ¿qué características ves en la arquitectura Chavín? Dime. A ver, dice, parece techo con máquina, hecho con máquina. Sí, no, parece. Pareciera, pero no. A ver, más que nada eran columnas cilíndricas. Y esta es la puerta principal, ya, por si acaso. Pero si tú se da cuenta el señor Julio César Tello que la base de los templos tienen forma de U, ya, es decir, no termina en punta, ¿no? Sino puntas redondeadas. Y algunos dicen que en realidad sería la unión de dos colmillos, algo así, ¿no? O sea, trataban de hacer figurar o hacer notar como si fueran dos colmillos, ¿ya? Esa forma en U también lo tienen, por si acaso, los templos del arcaico superior. O sea, Caral también se ve que su base tiene forma de U, ¿ya? En la sierra se utiliza la piedra y la quincha, sí, el techo a dos aguas porque llueve, y en la costa se utiliza el adobe, ¿está bien? Ya las puertas mirando hacia el oriente, ¿por qué? Porque el oriente es la selva. Entonces, por ese motivo es que vamos a encontrar ya aquí, de cierta manera, la gratitud a los arawaks, ¿no? Los conocidos arawaks. ¿Ya? Veamos. Y el más conocido es el castillo, pues, ¿no? Ok, vamos a pasar a la siguiente, rapidísimo. Bueno, Chavín también tenía textilería. No es la más destacada del mundo andino, no, pero sí tenía lo suyo. Usó el algodón con decoraciones, ¿no? Imágenes de personajes, ya, de seres mitológicos. Y también tiene metalurgia, uso de la orfebrería también, como por ejemplo, mira, uso de la plata, el oro, el cobre, para poder hacer estas imágenes, ¿no? Ya, ahí está. Ok, veamos. Ya, y eso sería pues Chavín. Ahora, hay otra cultura que vive con Chavín, y esa cultura es la cultura Paracas, ¿no? Paracas es una cultura que no logra tomar, por cierto, toda el departamento de Ica. Se ubicó principalmente en la bahía de Paracas, al sur de Pisco. Tiene un sistema teocrático, por si acaso, y Julio César Tello también lo descubrió. Y para él, Paracas es la cultura matriz de la costa, ¿ya? Porque es la primera alta cultura, o sea, una cultura desarrollada costera, va a ser la más antigua y la primera. Su base principal es la agricultura, aunque debido a que está en la costa casi sus tierras agrícolas, ¿tiene tierras fértiles? Sí,
¿ya? Pero, a ver, no se distraigan por favor, gracias, pero sus tierras agrícolas no producen variedad de alimentos y por ese motivo es que como no hay variedad de alimentos, entonces van a tener que intercambiar con las culturas de la sierra. ¿Está bien? Vamos a tener ahí entonces esa característica, ¿ya? Y el mar va a ser algo importante para ellos, porque el mar se provee los mariscos, los peces que les sirve para ellos, pero también para intercambiar productos. Hay productos, por ejemplo, de la zona andina que no tienen esa variedad de peces, mariscos y también la sal. Recuerda que la sal sirve para la deshidratación y en la cultura andina eso va a ser muy importante. Entonces, los paracas eran uno de los primeros que también sacaban del mar la sal y eso también los ayudaba a poder conseguir productos variados de la sierra. ¿Está bien? Vamos a ver entonces. Pasemos rápidamente. Tello pensó al inicio que Paracas era parte de Chavín. ¿Por qué? Porque hay rasgos, obviamente, chavinoides en Paracas. ¿Por qué? Porque convivieron. Ya convivieron y por tanto va a haber una cierta influencia. Ahí está la teoría de Lumbreras, ¿no? A Lumbreras cuando le preguntaron, ¿tú cómo crees que se originan las altas culturas? Mira, Maxule dijo que la alta cultura peruana se originaba porque los mayas nos habían venido, ¿no? Navegando por el Océano Pacífico, habían llegado a la costa peruana y nos habrían enseñado. Teoría inmigracionista. Tello dijo que no, que la cultura se originó oriundamente, propiamente de acá, como Chavín, que se originó de varias culturas propias del Perú y de esa manera se inició. Kaufman Doy dice no, viene de Valdivia, Valdivia es una isla ecuatoriana, ¿y por qué dice que viene de ahí? Porque Valdivia tiene la cerámica más antigua de América, 4000 años antes de Cristo, y, y él dice, Kaufman dice, que como John Rowe señala que la cerámica es un signo de que ya eres una alta cultura, entonces en Valdivia debió estar la más antigua alta cultura. Entonces, para Kaufman Doy, dice que la gente de Valdivia habría llegado a Centroamérica, creando a los mayas, o originando a los mayas, y habría llegado al Perú, originando a los chavín. Y a Lumbreras le preguntan, ¿no? ¿Cómo tú crees que se originó la cultura andina peruana? Y él dice, en realidad, yo creo que es en base a dos cosas. Uno, toda cultura siempre desarrolla algo propio, es decir, no es que se quede cruzada de brazos esperando que alguien venga y le enseñe. Quieras o no, esa cultura va a crear una técnica agrícola, un sistema hidráulico, pero si convive con otras culturas, dice, con otras civilizaciones, y ve que la civilización del costado tiene una técnica agrícola, que claro, a mí no se me ocurrió, dice, ¿no? Pero ellos lo tienen, y lo adapta a su cultura, o sea, lo toma y lo aplica y voilà, puedo producir más. Entonces, gracias a esa técnica externa, foránea, ¿no es cierto? Pero adaptada a mi cultura ha logrado desarrollarse. Así que para Luis Guillermo Lumbreras es la unión de dos cosas, los aportes propios que cada cultura hace y los aportes foráneos, o sea, externos, unidos, forman una alta cultura. ¿Ves? Entonces aquí pasa lo mismo, Paracas tiene su propio desarrollo, pero al convivir con Chavín, pues también va a copiar, va a asimilar con características de Chavín. ¿Ves? Por eso es que hay algunos rasgos chavinoides en Paracas. Luego ya Tello se dio cuenta de que no, de que era una cultura independiente, influenciada, pero independiente. Más, se dio cuenta que Paracas no era una sola cultura, de que había tenido dos momentos. Paracas Cavernas del 700 al 500 antes de Cristo y Paracas Necrópolis del 500 al 200 antes de Cristo. Para Paracas Cavernas, Julio César Tello requirió la colaboración de otro arqueólogo, el arqueólogo Donald Latrap, ¿ya? Con él se dio cuenta que Paracas Cavernas tenía una cerámica polícroma, múltiples colores, ¿ya? La técnica que utilizaba era la técnica de postcocción. ¿Qué significa eso? Que después, por eso post, después de cocer el ceramio, se pintaba. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Que después de un tiempo la pintura se salía, se retiraba, ya se iba.
Entonces, por ese motivo es que vamos a tener ya a esta técnica, la técnica de postcocción. ¿Y qué adornos tenían? Felínicos, principalmente felínicos. ¿Ya? Ok, pasemos por acá. Toda cultura destaca en algo, chicos. No es que sea la única que lo haga, escucha bien. Es la que mejor lo hace. Chavín, ¿en qué destacó? En la litoescultura. ¿Es la única que esculpe en piedra? No, pero fue la mejor. Y ya te expliqué por qué. Y los Paracas Cavernas, profesora, ¿en qué destacan? En la medicina natural. ¿Ya? Ellos fueron los que mejor hicieron la deformación craneana. No fueron los únicos, fueron los mejores. ¿Ya? ¿Y por qué motivo se deformaban el cráneo? Hay diversas teorías, pero la hipótesis más cercana es que la nobleza o los grupos nobles de Paracas se vestían ricamente, utilizaban también orfebrería para que brillaran, pero aún así, dice, los confundían algunas veces con el pueblo. Entonces, se les habría ocurrido que al darse cuenta que el cráneo se puede moldear, ¿no es cierto? Habrían tal vez tomado la opción de que al deformarse el cráneo ya nadie los confundiría, ¿no? Esa es la teoría más aceptada. No es que sí, es la teoría, por eso lo hicieron, por si acaso. Ya hay que tener mucho cuidado en eso. Ya la deformación craneana. Y también hicieron los que fueron los mejores en hacer trepanación craneana. Y la trepanación ya no es por afuera, es adentro. Es una intervención quirúrgica, ¿no? En donde te saco la dolencia, un tumor, de repente una grasa, una coagulación, ¿ya? Y tú dirás, ¿qué? ¿Habían doctores en ese nivel? Pues estaba el Shirka, así se le llamaba, Shirka, que era el médico naturista, que así como había personas que utilizaban muy bien el ceramio, como utilizaban muy bien los metales, él se especializaba por herencia, claro, ya por conocimientos de otros antecesores, el conocimiento de las plantas, por si acaso. Eso no quiere decir que, profesora, y supongo que habrá muerto mucha gente, claro. Si tú eres un Shirka que recién comienza, y tú, ups, justo te toca hacerte con él la trepanación craneana, es posible que mueras, ¿no? Recuerda que el Shirka decía, era como un doctor, te ocultaba, ¿no? Y veía ahí ese coágulo, ¿no? Sobresaliendo, ese tumor. Y decía, el mal ha entrado en ti. Entonces tenemos que sacarlo. Y para sacarlo hay que cortar, pues. Y por eso cortaban ahí, cortaban el cabello, el cuero cabelludo lo abrían, golpeaban, rompían el cráneo, así como está acá, mira, rompen el cráneo y comienzan a sacar el tumor, ¿no? Comienzan a rasparlo, para eso tiene las obsidianas, ¿no? La obsidiana es un tipo de piedra filudita que de ahí van a hacer sus cuchillos. Utilizan el algodón, los hilos también para coser y para tapar ese hueco les ponían una especie de, obviamente, una especie de superficie que podía ser hecha de metal, oro o plata o cobre, o podía ser hecho de madera, o podría estar hecho de calabaza también. ¿Ya? Profesor, aquí, ¿cómo que de calabaza? ¿Ya? Claro, si eres sacerdote de metales, si eres del pueblo y tienes productos, o sea, tienes recursos, productos, y le dabas eso al shirka de madera. Y si eras del pueblo y a las justas no tenías para nada para darle el shirka, porque a las justas produces, entonces te ponía calabaza. ¿Ya? Claro, para eso tomaban el San Pedro, chachaban coca, claro, de frente no le van a hacer el hueco, pues. La trepanación craneana, ¿ya? No son los únicos, son los mejores. Ok, ahí está. Ahora sí, pasamos a Paracas, necrópolis. Necrópolis. A ver. Ah, una cosa más. Si tú te das cuenta, Paracas Cavernas tiene sus centros funerarios. ¿De qué forma? A ver. Voy a retroceder un poquito para poder ver. Uy, ¿qué pasó? Se oscureció. Yo prefiero oro, dice. Claro, solo si eres sacerdote, ¿no? Porque si no, ni modo. Uy, no sé qué pasó. A ver, déjame ver. Lo que pasa es que como tiene muchas imágenes, tiende a tardar un poco. A ver, lo voy a adelantar acá. Ya, ahí está. Me interesa la de otra diapositiva. Ya, esta, mira.
Ya, sus centros funerarios, mira cómo son. Subterráneos, y algunos dicen de copa invertida, algunos dicen en forma de caverna, y en la actualidad se dice que tiene forma de útero, el útero materno, el vientre materno. Eso explicaría por qué a las momias las entierran en forma fetal. Esto sería como el vientre y esto sería como el canal vaginal, ¿no? Solo que al revés, ¿no? Así naces y así vuelves, mira, a la tierra, ¿ya? Subterráneos. En el caso de Paracas Necrópolis, va a ser también subterráneo, pero cuadrangular, es decir, tú bajas y eran como habitaciones y habitaciones y habitaciones, en donde encontrabas fardos y fardos y fardos y fardos. Es por eso que de ahí le viene el nombre. Dijeron, oye, esto parece una ciudad subterránea, pero de muertos. Y de ahí viene el nombre, necro, muertos, polis, ciudad, ciudad de muertos. ¿Ya? Por si acaso. Para Paracas Necrópolis, Tello también necesitó la colaboración de otro arqueólogo que fue Toribio Mejía Césped. Y apunte este datazo, por si acaso, porque seguro no lo sabías. Y si lo sabías, lo refrescas. ¿Cuál es el datazo, profesora? Toribio Mejía Césped, después de ayudar a Julio César Tello, se quedó en Ica. Y él es el que va a descubrir intelectualmente, porque ya las poblaciones habían descubierto esta zona, pero lo llaman a él y él lo publica, descubre las líneas de Nazca, ¿ya? ¿Qué, profesora? ¿No era María Reich? No, María Reich no descubrió las líneas de Nazca. María Reich tampoco tiene una teoría propia. Ella sigue la teoría, ya lo vamos a explicar en su momento, de otro arqueólogo. Ella sí es la mayor estudiosa de las líneas de Nazca, ¿ya? Pero es Toribio Mejía Césped, lo repito, quien va a llegar primero a las líneas de Nazca, porque los pobladores lo llevan, y él va a publicar científicamente, va a ser el descubridor científico, ¿ya? De lo que vendría a ser las líneas de Nazca, ¿ok? Toribio Mejía Césped, descubridor de las líneas de Nazca. Ya, María, claro, María Reich es la máxima estudiosa, eso sí, la máxima estudiosa. Ok, listo, ahí está. La cerámica en el tiempo de Paracas Necrópolis era monocroma, un solo color, y no porque no conocieran otros colores, ¿ah? Sino porque ahí viene un poco la influencia chavín. Motivos, zoomorfos y fitomorfos en su ceramio. Su pintura es precocción, que significa que antes de meterlo al horno lo pintaban. Así de esa manera los colores obviamente se fundían con la arcilla y era más difícil que la pintura se salga, ¿ya? Y su forma es acalabazada. Bueno, y los centros funerarios ya lo habíamos dicho, ¿no? Cuadrangular, subterráneo, como si fueran cámaras funerarias, ¿ok? Paracas Necrópolis. ¿En qué destaca Paracas Necrópolis? Ajá. Paracas Necrópolis realizó los mejores mantos del mundo andino. No los únicos que hicieron mantos, ¿ah? Son los mejores mantos. ¿Por qué? El diseño, el color, ya los materiales, el mejor algodón, la lana, los pigmentos, porque cada lana era o algodón pintado para que sea de colores diversos. También se han encontrado cabellos de seres humanos, pluma de las aves, hilos de oro, ya todo eso, por si acaso, se va a encontrar en algunos mantos. Y oh sorpresa, estos mantos ¿dónde se encuentran? En los fardos funerarios, en las momias que están enterradas. Hay algunas momias, no todas, claro, porque para hacer estos mantos tú debías de tener ciertas riquezas, ¿no? Para mandar a hacer a los textileros esto. Pero lo llamativo es que sean piezas tan únicas, exclusivas, para un muerto. Y tú dirás, pero ¿por qué los entierran con eso? De hecho, hasta estos mantos tienen imágenes, tienen figuras de hombres como danzando, como un ritual, ¿no? Tiene también imágenes de payares con signos, símbolos, que para Victoria de la Jara, arqueóloga peruana, serían un tipo probable de escritura, por eso le llaman tocapus. Un tocapus es una simbología que me quiere decir algo, que tiene alguna información, ¿ya? Por si acaso. Y la pregunta es, ¿pero por qué para enterrarlos? Recuerden, chicos, en el mundo andino hay tres mundos. El mundo del Anampacha, que es el mundo de los dioses, el Caipacha, que es el mundo de, sería nuestro mundo, el mundo entre comillas de los vivos, y el Upacha, que es el mundo de los muertos. En el mundo de los muertos la gente también vive, ¿eh? Por eso es una ironía decir muertos, porque tú allá vives, de otra manera, pero vives. Entonces, cuando tú entierras a alguien, lo entierras porque va a ir a otro mundo a vivir. Y si tú eras relativamente un noble acá, por decirlo así, pues allá también llegarás como noble.
Por eso también te enterraban con alimentos, y si eras gobernante te enterraban con siervos, ¿no es cierto?, con guardianes, para que llegues a ese mundo de los muertos, al Uku Pacha, o al Urin, también llamado Pacha, ¿ya? Lastimosamente no solo ahora, Juan Alfredo, desde siempre han existido huaqueros, y por eso es que cuando Julio César Tella en 1920 va a estudiar la cultura Paracas, ya cuando él entró, a las momias estaban rotas, ¿no? Porque la gente, obviamente, mucha gente vive de eso, lastimosamente, saquea, roba las piezas y lo vende en el mercado negro. Ya, el Anan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. Eso lo vamos a hacer con mayor detenimiento en Incas, pero en todo el mundo andino, por si acaso, se creían esos tres mundos. El mundo de arriba, el mundo de los presentes, y el mundo de abajo, el mundo de los muertos, también llamados. ¿Ya? Por si acaso. Ok, pasaremos rápidamente al siguiente periodo. Chavincae, debido a fenómenos naturales, fue un mega niño, terrible, violento, en donde lastimosamente trae efectos terribles para la población. Un Estado chavín que no va a poder, obviamente, prevenir y que no va a lograr tampoco rápidamente ayudar a sus pobladores. Es así como inicia la caída de Chavín. La gente dice, ¿por qué si los sacerdotes hablan con los dioses no nos han anticipado de esto? Seguro que ya no hablan con los dioses. Mira, no dejan de creer en los dioses, dejan de creer en estos sacerdotes que ya no se comunican. Entonces, por eso poco a poco las poblaciones que se unieron a Chavín se van separando y van buscando nuevos lugares donde vivir y van a crear nuevas culturas. Producto justamente de la caída de Chavín, de que estos pueblos se retiran, es que van a comenzar las pequeñas, nuevamente las guerras. Pelea por las tierras no fértiles, algunos hasta ni siquiera van a buscar, van a querer invadir una cultura. ¿A Paracas le pasó eso, no? Intentarán inicialmente enfrentarla para someterla y tomar sus tierras. Entonces, la pobre Paracas al final de sus días sufre la caída de Chavín porque muchos de estos pueblos van a intentar enfrentarlos. Producto de esas guerras es que también tienen justamente los coágulos en la cabeza, porque recuerda que en ese tiempo se peleaba con ondas, ¿no? Las guaracas, esa piedra, se ponía una piedra y se la lanzaba, te podía reventar el cráneo, ¿no? Entonces, comienza la decadencia de Chavín y van apareciendo nuevas culturas, y van apareciendo los conflictos, las guerras, los enfrentamientos, sea para someter o tomar tierras, o sea para defender mis tierras, ¿ves? Entonces ya va cambiando un poco el estado. Mira, esta es una de las imágenes que hay en los textiles, ¿ya? Como hombres así sobrevolando, ¿no? Ok. Y acá un resumen de Paracas te he dejado para que veas las diferencias. Ah, no olvides que su dios más importante es el mar. Y al dios del mar se le llama Con, ¿ya? Por si acaso. Con era el mar. Ahora sí pasamos al intermedio. Esta es una etapa en donde la teocracia sigue siendo una forma de gobierno, pero ya no va a ser la única. Los nuevos gobiernos se van a dar cuenta, los nuevos pueblos se van a dar cuenta de que la guerra también es un arte, un mecanismo por el cual pueden someter pueblos. Entonces, aquí aparece la teocracia militar, pero mucho cuidado, escucha bien por favor, abre así tus oídos y todos tus sentidos. Si bien es cierto, aparece la teocracia militar, en este periodo del intermedio, primer intermedio, intermedio temprano, todavía no son militares, ¿ya? Digamos que aquí estamos en una etapa incipiente del militarismo. Ya el gobierno utiliza la guerra para defenderse o invadir, pero no existen militares, porque como te dije, los militares son un grupo especial, selecto, y que solamente se dedica al arte de la guerra, y trabaja y es parte del Estado. Acá no. Acá los sacerdotes se vuelven sacerdotes guerreros y utilizan a los varones del pueblo en tiempo de guerra para pelear, pero en tiempo de paz siguen siendo pobladores comunes y corrientes. Siguen siendo agricultores, textileros o lo que fuera. ¿Ves? Sí, pero no se puede llamar pues etapa teocrática premilitar. Por eso se le llama teocracia militar, pero hay una teocracia, un militarismo incipiente. Por eso es más correcto decir sociedades guerreras. Si hay guerreros, claro, los guerreros no son en tiempo completo. Trabajan para el Estado, pero el Estado no les reconoce,
ya el nivel de guerreros, no los hace parte del Estado, siguen siendo pobladores comunes y corrientes. Sin embargo, y escucha bien esto también, cuando venía mi vecinito de la guerra, después de pelear, o sea, el guerrero, en algunas culturas la población le tenía tanto miedo a estos guerreros porque se habían enterado que en guerra habían matado a 10 o 15 personas. Entonces, de pronto mi vecinito, que antes de la guerra era como que normal, ahora, perdón, le tengo miedo. ¿Ves? Y cada vez ese miedo generaba que si es que pasaba, por ejemplo, yo bajara mi mirada y lo saludara, ¿no? Uy, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y hasta cuando pasara yo le hiciera, le abriera el paso, ¿no? O sea, ya yo me pongo a un costado para que él pase. Eso le gustó a los guerreros, porque aunque socialmente sigan siendo parte del pueblo y políticamente no tengan ningún cargo, ya a nivel interno dentro del pueblo sí hay una diferencia. El pueblo que se quedó en el tiempo de guerra sí los considera distintos. Y entonces a los guerreros les va a gustar ser diferentes. Ahora, como son pobladores comunes y corrientes, ¿cómo los pueden distinguir? Para eso van a utilizar las conocidas cabezas trofeo. ¿Qué es eso, profesora? La cultura Nazca, los guerreros de Nazca y la cultura, por si acaso, también Recuay lo van a utilizar. Matan a una persona, le cortan el cráneo, le sacan todo, el cerebro, todo, la piel, lavan el cráneo, lo meten al horno y el cráneo obviamente disminuye su tamaño, ¿ya? Y se lo cuelgan o en el cuello o en la cintura. Entonces, si tú tenías, por ejemplo, 3, 4 cráneos, eso es símbolo de cuántas personas han matado. Así que para ellos ser guerrero implica haber matado mínimamente a una persona. Y para que te consideren guerrero debes tener estas cabezas trofeo. Eso, por si acaso, no lo tienen todas las culturas de este periodo. Solamente se ha visto principalmente en Nazca y en Recuerdo. ¿Ya? A este periodo también se le conoce como maestros artesanos. ¿Por qué, profesora? Porque la cerámica más importante, más selecta, de mayor nivel, apareció acá. Moche y Nazca. ¿Ya? También se le considera el primer desarrollo regional, sí, pues porque aparecen las primeras culturas regionales, y también sociedades hidráulicas. ¿Por qué? Porque lastimosamente estas culturas van a carecer de agua, ejemplo, Nazca más que otras, ¿ya? Y van a tener que hacer sistemas hidráulicos o perfeccionar sistemas hidráulicos más complejos, ¿ya? Ahora sí, pasamos a la cultura mochica. A ver, Moche tiene suerte, chicos. Moche es una cultura costera que tiene algo de, por ahí un poco de sierra, pero principalmente costa. ¿Y qué son estas rayitas, profesor? Estas rayitas son los ríos. La mayor cantidad de ríos que salen al Océano Pacífico fue por la costa norte, es por la costa norte. Así que ya entenderás que en Moche, cuando el río sale, forma valles, zonas fértiles con agua. Así que casi nunca ellos van a sufrir de carencia de agua, ya por si acaso. Así que tienen buena suerte, tierra fértil, valles, múltiples valles, Casma, Virú, Moche. Tuvieron 3 centros principales, ¿ya? Uno inicialmente fue Moche, luego pasó a ser Pampa Grande, otra ciudad, y luego Galindo. Está bien, es una cultura regional. Vamos a ver, su deidad principal, Ayapaec, o también llamado Dios degollador. Llamado así porque se encontró una imagen, mira, en donde vemos a este Dios que en una mano tiene una cabeza y al otro lado tiene un cuchillo. Esta es la imagen, por si acaso, de que había conflictos, pues que había guerras, que en ese tiempo había enfrentamientos. De hecho, en los murales de Mochica también se encuentran soldados volviendo de la guerra y en una mano tienen un cuchillo y en la otra tienen una cabeza. Señal que en este tiempo era un tiempo muy convulsionado, ¿ya? Había enfrentamientos. A nivel político, ya dijimos, es una teocracia militar, pero ya explicamos que es una teocracia incipiente, o sea, una sociedad de guerreros, ¿ya? Su deidad principal, Ayapae, y para buena suerte logramos tener, llegó a nosotros, los nombres de los gobernantes. El gobernante general de toda Moche se conoce como el Siequich. Un ejemplo de Siequich, el señor de Zipán. Y la tumba lo dice. Así como te entierran, es el nivel de cargo que tienes. El señor de Zipán tenía 2, por ejemplo, siervas, un guardián, tenía un perro, tenía alimentos, sus vestimentas, oro, ¿no es cierto? Es una tumba, de varias tumbas que encontraron con él, ¿eh? Pero su tumba principal era la más rica. Él era un Siequich, ¿ya? Debajo del Siequich está el Alaek.
El Alaec es el gobernante de un baño. ¿Y tenemos representación, profesora, de un Alaec? Sí. ¿Quién? La sacerdotisa de Cao, la dama de Cao. ¿Qué, profesor? ¿Es una mujer? Sí, por primera vez en la historia andina, ¿ya? Hay una mujer que, claro, fue sacrificada, pero que ella tuvo cargo político por la forma de enterramiento, por los tatuajes que ella presenta. Ella no era una simple mujer, y es un decir, ¿eh? No es por despreciar, o sea, no era simplemente una mujer virgen que fue sacrificada como el común de repente de las vírgenes de ese tiempo, sino que ella también habría ejercido cargo político, ¿ya? Ella habría tenido el cargo de gobernante de un valle. Debajo de ellos los sacerdotes, que también interpretan, obviamente, los cambios climáticos, ¿ya? Y el pueblo. Y el pueblo pueden ser algunos campesinos, todos tienen tierras agrícolas, ¿ah? Pero algunos también son artesanos o pescadores. En Mochica la pesca es importante. El caballito de Totora, que algunos dicen que es la primera tabla de surf que hubo acá en el Perú, les sirvió para que puedan entrar más profundamente a los mares peruanos y sacar nuestras riquezas hidrobiológicas, peces, mariscos, para no solamente alimentarse ellos, ¿ah? Sino también para poder intercambiar productos de la sierra. No tengo esa clasificación, Ronaldo, no sabría decirte, a ver, voy a ver, ¿ya? Depende, comparado con quién también, ¿no? Sí, José Enrique, no solamente en nuestra historia, sino en la historia general del mundo. Ok, yo te dije que en este periodo la mayor habilidad es la cerámica, y sí, y Mochica tiene cerámica pictórica y cerámica escultórica, pero en la que destaca más es en la escultórica. ¿Qué significa la cerámica escultórica? Que yo agarro la arcilla y le doy la forma que me da la gana. ¿Qué significa eso, profesora? Que si quiero hacer que mi cerámico tenga forma de luna, tendrá forma de luna. Del sol, de un animal, de un perrito, de un gatito, de cualquier animal que yo quiera le doy la forma. Y si quiero que tenga la forma de un rostro humano, también lo hago. ¿Ves? Esos son los huacos. Y hay tipos de huacos, ¿ya? Los huacos retratos, que son los que estás viendo acá, el rostro humano. Mira, gracias a estos cerámicos podemos saber cómo era el rostro de un hombre norteño del año 200 después de Cristo hasta el siglo 8 después de Cristo. Mira los ojos, todos ellos tienen las mismas formas de ojos, y no porque haya sido el mismo modelo, es porque en ese tiempo era común esa forma. Mira la forma de la nariz recta, hasta aguileña en algunos, ¿no? Con un montículo. Mira los labios gruesos, ¿ya? Estos huacos, retratos, para muchos, algunos lo consideraban un tipo de diccionario, ¿ya? ¿Por qué, profesora? Porque no era necesario, dice la escritura, ya que por medio de sus huacos podíamos saber qué es lo que habían, qué sentían, cómo eran y cómo que qué sentían, claro. Estos huacos, dice, también son psicológicos, porque muestran sentimientos, están riéndose, están serios, están llorando, y también son huacos patológicos, ¿ya? ¿Qué es eso? Representan enfermedades, ¿ya? Claro, ese es el hombre andino peruano propio. ¿Qué cosa crees? ¿Ah? Mira sus labios anchos. Nada, que Angelina Jolie. No, no, acá también teníamos, ¿ves? Nuestros labios así pronunciados. ¿Ya ves? Solo que no conocemos lo nuestro, que es otra cosa. Ya. Entonces, profesora, ¿cómo que patológicos? Me decía que también representan enfermedades. Claro, mira esta tercera imagen. Te la he puesto justamente directa para ti. Ya, para que veas, para que veas. ¿Qué cosa es eso, profesora? Miren su labio, es el labio leporino. Así que por medio de sus ceramios también podíamos saber qué enfermedades sufrían. Hay ceramios que tienen, por ejemplo, la hidrocefalia, que también representan las paperas, ¿no? Que ellos sufrieron en ese tiempo. También hay huecos ceremoniales que representan a sus dioses, la luna, el sol, las estrellas, ¿ya? Y están los huecos sexuales, mal llamados huecos eróticos, ¿ya? Antes se le llamaban eróticos porque pensaban que estimulaban el acto sexual, pero luego encontraron que hay ceramios que no solamente había representación de acto sexual entre hombres y mujeres, sino también entre animales y entre plantas. Tú me dirás, ¿qué? ¿Cómo que entre plantas, profesora? O sea, tú debes saber que las plantas tienen órganos sexuales, ¿no es cierto? Entonces se unían, ellos esculpían una plantita y ahí estaban unidas el órgano sexual de las plantas, ¿no? Igual, ¿no? Los animales juntitos en acto sexual y el hombre y la mujer también.
Entonces el arqueólogo pensó, esto ya no puede ser algo erótico para promover el acto sexual, no. Esto tiene que ver con algo que pasa en los tres reinos, en las plantas, en los animales y en los hombres. Y tiene que ver justamente con el efecto, la consecuencia de ese acto sexual. ¿Cuál? La fecundación. Hoy se sabe, mira que hay otras imágenes, ¿ya? Hoy se sabe que en realidad los huacos eróticos habrían, o sexuales, más llamados eróticos, los huacos sexuales, en realidad serían para darle gracias a la diosa fertilidad, ¿ya? Porque ellos no sabían cómo era la diosa fertilidad, pero sí sabían que intervenía en ese acto. ¿Por qué? Porque producto de esa acción es que los animales obviamente se fecundaban, las mujeres también y las plantas también. Por eso es que teníamos, obviamente, alimentos, teníamos animales y nuestra población por eso se mantenía, ¿ves? Sí, José Enrique, así como estas imágenes, mira, los animalitos también hay, ¿ya? O sea, para los mochicas la sexualidad no era algo tabú, no, no era algo tabú. Ellos entendían que la sexualidad era parte de la reproducción, ¿ves? Y como parte de la reproducción, entonces era algo natural, ¿ves? Claro, ¿quién lo vuelve tabú? Pues cuando vienen los españoles y dicen que eso es algo terrible, que no debes hablarlo ni siquiera, ¿no? Hasta ni siquiera de repente nombrar nuestros órganos sexuales. No, es que dices, no, no se dice, no. Aunque es el nombre correcto, pero igual nos han dejado eso un poco, ¿no? Ya, para ellos era muy claro, o sea, nosotros somos productos obviamente, el acto sexual, de la fertilización, entonces eso es necesario, claro, porque si no la cultura se extingue, no hay alimentos. Por eso daban gracias a la diosa fertilidad, esculpiendo el acto en el cual ella intervenía, ¿ya? Ay, Marcelo, no sé, no sé. Oh my God, dice Brigitte. ¿Ya? Ahí está en el Museo Larco Joyle, que es un museo privado. Larco Joyle es el arqueólogo que más estudió la cultura mochica en los años 40 y 50. Así que por eso ahí hay una gran serie y muestra de huacos, distintos tipos de huacos y también huacos sexuales. ¿Ya? Ok, este es un sistema hidráulico, este es un huachaque. Tú dices, Miss, esta es una piscina. No, estas son tierras fértiles. Algunas veces la cultura moche carecía no de agua, es decir, los ríos tenían agua, pero algunas veces no había lluvias en la sierra, así que el agua que bajaba era de muy bajo nivel, ¿no? Es decir, muy poca agua. Y a la justa se alcanzaba para que ellos se lavaran, para su uso personal, pero no alcanzaba para las tierras agrícolas. Así que lo que ellos hicieron fue lo siguiente. Si debajo de la tierra hay una capa que se llama la napa freática, que es donde corre agua, ¿ya? La napa freática es una capa subterránea en donde la tierra ha absorbido el agua, sea por las lluvias o también por la humedad, y ahí corre agua con tierra, con, ¿no?, barro, ¿ya? Entonces los moches no quieren sacar el agua. Ellos dicen, yo necesito que estas tierras estén húmedas. Entonces lo que van a hacer es cavar y cavar y cavar y cavar, mira, así tipo piscina, hasta una capa antes de la napa freática. ¿Qué una capa antes? Porque esa capa anterior está fértil, es fértil y está húmeda. Y eso es lo que ellos quieren. ¿Ya? No, estos no son los puquios, estos son los huachaques. Se llaman chacras hundidas. Y en tiempo de lluvia, cuando ellos ya han cosechado, sacan todo lo producido y llueve y se empoza. Pero eso es ideal, ¿eh? ¿Por qué? Porque la napa freática vuelve a chupar el agua y luego se seca. Y cuando no hay agua nuevamente en los ríos o muy poca agua, ellos vuelven a sembrar acá. Y la tierra está húmeda porque la napa freática está llena. ¿Ves? Entonces así. Ya, algunos dicen, esto se ve por ejemplo en Chanchán, porque los chimú también tuvieron estos sistemas. Este sistema hidráulico es para todas las culturas de la costa norte, por si acaso. ¿Ya? Y bueno, vamos a pasar ahora sí a otra cultura también que es costera. Ahí están los Nazca. A diferencia de Moche, Nazca no tiene muchos ríos, solo tiene dos. De hecho, la cultura Nazca solo utilizó uno
que es el Río Grande. Y ese río solo tiene agua 40 días al año. ¿Qué, profesora? ¿De dónde sacan el agua? Del subsuelo. Los nazcas sí necesitaron, todas las culturas de la costa sur sí necesitaron de la napa freática. Aquí si no, yo no puedo esperar, voy a excavar una capa antes. No, 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 yo necesito el agua. Y por eso es que van a hacer un conducto subterráneo, un canal subterráneo, que una la napa freática al suelo donde ellos están. ¿Para qué? Para que el agua suba poco a poco, lentamente, y ellos puedan utilizar el agua que sale del subsuelo, ¿ya? Ubicados en Ica, en la cuenca del Río Grande, aquí está, pues, ¿no? Llegan hasta el río Acarí en Arequipa, valles de Chincha, Ica, Palpa, ¿ya? Zona desértica, pero ellos no vivieron en la zona desértica, sino en la zona fértil, y aunque sea fértil, lastimosamente no pueden tener productos variados, así que intercambian productos con la sierra, y por eso para ellos el mar también va a ser importante, por eso su dios va a seguir siendo con el mar, ¿ya? Su ciudad principal es Cahuachi, y su organización, bueno, igual, teocrática militar, pero ya sabes, la militar en sociedad guerrera, su deidad es Con, y un dios secundario es Boto. En ese tiempo podíamos ver ballenas, ya, por si acaso, entonces ellos creían que la ballena también era una deidad, pero secundaria, ¿está bien? Su organización socioeconómica, bueno, gobernados por la aristocracia, ¿ya? Y bueno, practicaban el uso de las cabezas trofeo. Ya te mencioné esto con respecto a los guerreros. Su cerámica es la cerámica, ellos destacan en la cerámica pictórica. Profesora, ¿qué es la cerámica pictórica? En la cerámica pictórica no importa la forma, todos los cerámicos pueden ser de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Las imágenes, los colores, el diseño. No hay mejor cerámica pictórica en el mundo andino que la de Nazca. Ya, mira, mientras que Moche es cerámica escultórica porque le da forma, acá la cerámica pictórica no le importa la forma. Los Nazca, por ejemplo, también tuvieron, por si acaso, cerámica semi-escultórica. O sea, una parte es escultura y la otra parte es pictórica también. Pero ellos destacan más en los cerámicos que son pictóricos. Los diseños, los colores. Utilizaron de 11 a 16 colores. Sin embargo, y apunta bien, menos ni el verde ni el azul. Tú dirás, ¿pero por qué, profesora? Porque el verde y el azul son los colores de su dios, el mar. ¿Ya? Tú dices, el azul sí, profesora, pero el verde, sí. Recuerda que nuestro mar tiene fitoplancton, tienen algas, y cada cierto tiempo este plancton sale, bota un líquido que hace que el mar se vuelva color verduzco. Entonces, por eso algunas veces los nazcas los veían color verde y color azul, y le tenían tanto miedo al mar, a Con, que por eso dice, no, no se vaya a molestar, no hay que tomar sus colores. Así que no vas a encontrar ningún ceramio nazca que tenga estos dos colores, ¿ya? La técnica precocción es realista porque expresa imágenes de su realidad, abstracta también porque crea seres imaginarios, ¿ah? Combina seres y los pone también en sus dibujos, por eso son imágenes fantásticas, míticas, ¿ya? Por si acaso. ¿Y por qué le tienen tanto miedo al mar? Porque posiblemente alguna vez vieron un tsunami. Y también porque el mar les provee, recuerda que ellos no producen mucho en sus tierras agrícolas, así que los peces, mariscos y la sal son fundamentales. ¿Para qué? Para que coman, pero también para intercambiar productos de la sierra. Si el mar no les daba esas riquezas, entonces ellos no podían intercambiar productos y su dieta alimenticia no sería variada. Ahora imagínate un mega niño, que las aguas calientes que vienen del norte provoquen que los peces y mariscos se vayan al sur y que Nazca por meses no tenga esos productos para comer y para intercambiar. Ellos creían que eso también era un castigo de los dioses. ¿Ves? Sí sabían nadar, pero no podían entrar profundamente, pues. ¿Ya? Ok, mira, organización teocrática militar, ya habíamos dicho que su dios es Con, organización socioeconómica, aristocrática, su cerámica, pictórica, ahí está, el uso de asa puente, a diferencia de Chavín, Moche y Nazca tienen asa puente. ¿Qué quiere decir eso? Dos conductos por donde sale el agua. Naturalista, polícroma, técnica precocción. Ah, y también tienen una técnica más, el horror al vacío. ¿Qué significa eso, profesora? Que tú no vas a ver ningún ceramio de Nazca sin pintar. Ellos tenían la idea que si dejaban un área sin pintar, la muerte podía entrar por ahí y podía originar enfermedades, o que no haya producción agrícola, o que no haya de repente animales,
Por eso todo el cerámico está totalmente dibujado y pintado. Esa es la técnica del horror al vacío, ¿ya? Y bueno, las líneas de Nazca, ubicadas en zonas, por si acaso, desérticas, donde hay tierra dura, ferrosa se le llama esa tierra, no es con arena, porque si fuera arena con un vientos que hay ahí, simplemente esas obviamente líneas se habrían cubierto. Es en suelo ferroso, y no son solo simples líneas, tienen de angosto aproximadamente 40 a 50 centímetros, y de profundidad logran tener 30 a 45 centímetros. Por eso es que no es una línea. Si tú vas y las ves, parecen acueductos. Por eso algunos pensaban que era eso, eran acueductos. Toribio Mejía Césped fue el primero que las descubre. Y él camina alrededor de las líneas de Nazca. En ese tiempo todavía no había avión, así que él solamente las pudo ver, obviamente, en el mismo lugar. Y cuando él camina alrededor de las líneas, le da la sensación que las líneas están en forma recta, o sea, forman líneas rectas. Y en el mundo andino, escucha bien, cuando un camino tiene líneas rectas, es porque es un camino ceremonial. Es decir, es un camino que te va a llevar a un templo, ¿ya? Por eso a esos caminos se les llama seques. Toribio Mejía Césped dijo que para él esto eran seques, caminos ceremoniales. 20 años después, cuando ya apareció el avión, llega Polkosov y Polkosov sí ve las líneas de Nazca, sobrevuela las líneas de Nazca. Y él se da cuenta que son imágenes y él comienza a tomar medidas de estas imágenes y se da cuenta que entre distancia y distancia, imagen e imagen, los puntos que unen estas imágenes, ¿no?, tienen relación con los astros, con las constelaciones en el año. Entonces él cree que, inspirados un poco en los cambios de las constelaciones en el año, ellos habrían graficado estos puntos y los habrían unido. Resultado, habrían originado, ¿no?, un tipo de calendario que les ayudaba a saber cuándo era tiempo de siembra y cuándo era el tiempo de cosecha. Por eso para Polkosov, su teoría es que esto es un calendario agrícola, porque sirve para eso, basado en los astros. María Reich llega ahí con Polkosov y lo ayuda. Ella era matemática. Y Polkosov fallece y María Reich se queda investigando para tratar de demostrar la teoría de Polkosov. Y sí, es la que más estudió las líneas de Nazca, ¿ya? María Reich fallece en los 90 y en esa misma década, otro arqueólogo, John Reinhardt, dice que en realidad este lugar no era ni caminos ceremoniales, ni tampoco un calendario, sino que ese lugar era un centro ceremonial. ¿En honor a qué? En honor al agua. Para hacer ceremonias, para que por favor llueva, por favor, para que en la sierra, para que en la costa no llueve, para que llueva en la sierra. ¿Para qué? Para que esa napa freática que hay debajo de los Nazca se llene de agua de las lluvias de la sierra, ¿no? Y que llegue hasta la costa, y de esa manera ellos puedan sacar agua del subsuelo, ¿ves? Esa es la idea, centro ceremonial del agua. Y bueno, para ya ir terminando, están los sistemas hidráulicos, los puquios. Estas son las galerías filtrantes. Desde arriba se ven así como ojos, ¿ya? Como ojitos, por eso de ahí brota el agua. Pero a nivel subterráneo es así. Mira, aquí está la napa freática. Esta es la napa, mira. Y acá está el agua. Lo que hacían era un conducto para que obviamente poco a poco subiera el agua y poder sacar. Estas son las galerías. Por aquí bajábamos, bueno, bajaban y sacaban el agua de la napa y subían. Estos son los puquios, también llamados, o galerías subterráneas, ¿ya? Las galerías subterráneas, ¿ya? Y que utilizaban la napa freática. Y nada, y luego te dejo con las preguntas. Y bueno, les tengo que decir a aquellos chicos que dijeron que no íbamos a llegar, que llegamos. Ok, nada, me voy. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Sí, oye, ya ves, tienes que creer en mi palabra. Ya, nada. Te dejo las preguntas como todas las semanas. Oye, y no hemos revisado las preguntas de la semana pasada. Ya. Entramos temprano en la próxima semana y revisamos de los dos si tienes alguna duda.
Igual ya sabes que yo te dejo con las alternativas ahí para que los puedas tener en claro. Cuídate mucho, que te vaya muy bien. Ya, por favor, repasa, estudia. Ya sabes que la única manera de progresar es con el conocimiento. Para que no nos agarren de mongos, es por medio del conocimiento. ¿Ya? Tú te bañabas en los puquios, contaminando el puquio. Mentira. Ok, claro, qué rico. Imagínate el agua así pura del bueno, tan pura, no sé qué será ahora, pero al menos de manera natural, ¿no? Ok, adiós, bye bye, chao. Yo sola, Claudia, yo sola. Ok.